Saludo para todos. Hoy queremos referirnos a tres breves temas que son nacionales e internacionales al mismo tiempo, de los países directamente involucrados y de todos los países del mundo. Nos preocupa, en primer término queremos tratar el tiroteo, la agresión terrorista, la amenaza de muerte, el principio de ejecución, de que fue víctima la embajada, la sección de intereses, la oficina de negocios de Cuba en Washington, en esta semana que finaliza. Más de 30 disparos de armas de fuego, de fusil, fueron disparados hacia la sede diplomática de Cuba en Washington. Es un hecho que no solo pone en peligro a la legación cubana, legalmente establecida en Washington según la Convención de Viena, convención que obliga al gobierno receptor, en este caso los Estados Unidos, a proteger a las embajadas y a sus dignatarios. La zona en la que está ubicada la embajada de Cuba es también una zona de otras embajadas y de muchas residencias familiares. El gobierno de los Estados Unidos está en la obligación, no solo moral ya, porque esto a veces no pesa mucho con Washington, sino en la obligación legal de investigar e informar. Esto no es un asunto que ellos puedan clasificar, hay que informar. Y de hecho, el agresor o uno de los agresores fue detenido. No se sabe por qué, no se ofrece su identificación y otros informes como si actuó solo o si es un sicario a sueldo, de cuáles sectores. Es bueno que Estados Unidos sepa que si ellos no investigan, investigarán otros. Y se dirá, todo el que no tiene nada que esconder, dirá lo que investigue. Hace algunos años, Estados Unidos acusó a Cuba de haber creado una agresión sónica, un sonido subliminal que enfermó a algunos funcionarios de los Estados Unidos en La Habana. Cuba colaboró hasta lo indecible en esa investigación. Y oh sorpresa, los médicos que normalmente atendían, que siempre atendieron a esos funcionarios de los Estados Unidos en La Habana, nunca encontraron ningún indicio de daño sónico, de daño cerebral, provocado por nada parecido a eso que decía Washington. Estados Unidos no colaboró con la investigación. Al final dijo que había pasado eso porque ellos lo decían y había que creerlo. No hay ninguna evidencia científica de que el personal norteamericano en Cuba haya sido víctima de ningún maltrato. De estos 30 disparos a la embajada de Cuba en Washington sobran evidencias. Cuba sigue siendo un país grande. Cuba sigue siendo un país amoroso. Cuba sigue siendo el país para el cual es imposible que Estados Unidos encuentre 29 países serviles más para ir a agredirlo, como fue a invadir a Irak. Eso no es posible. Cuba sigue siendo el país amoroso y superior que ofreció asistencia médica a Estados Unidos cuando el huracán Katrina. El presidente Bush la rechazó porque le daba vergüenza, ese era su problema. Pero Cuba podía ofrecérsela y se la ofreció. Cuba sigue siendo el país amoroso que en la década de los 80 le salvó la vida al presidente de los Estados Unidos.
le salvó la vida a un presidente de los Estados Unidos, a uno de los más mano duras. No se la salvó los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se la salvó Cuba. Investiguen esa parte. Cuba entonces lo menos que se merece es que la dejen en paz. Otro país que sigue sufriendo dos guerras al mismo tiempo es Venezuela. La guerra de esta pandemia que azota al mundo, el coronavirus, y la amenaza permanente de una invasión armada práctica de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. En este fin de semana, un barco lleno de droga salió de Panamá, pasó por Colombia, pasó cerca de aguas puertorriqueñas y de República Dominicana, hizo un giro muy curioso y fue a España, donde fue detenido. Estados Unidos no le llama la atención a ninguno de esos países. Dice que la droga era con la complicidad de Venezuela. Y hace unas horas también un grupo armado intentó penetrar desde Colombia a distraer en medio de esta pandemia para ver si pueden atentar contra el gobierno que ganó las elecciones en Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Es bueno que Estados Unidos sepa que las andanzas de los barcos y de los aviones ya están seguidas por GPS, que son obligatorios y que son tipo PDF, que no se pueden modificar de manera delincuencial. Por donde quiera que un barco pasa, que un avión pasa, se está viendo, y lo está viendo mucha gente. A ustedes les va a creer que esa droga sale y llega donde ustedes, de donde ustedes digan, quien le convenga creer. Pero eso se ve. No estamos en el 1996, cuando Cuba tuvo que derribar un avión que salía de Miami y llegaba hasta el mismo malecón de La Habana a provocar. Se le avisó a Estados Unidos y aún así no lo detuvieron. Y un día, después de decenas de incursiones, Cuba tumbó uno. Pues Estados Unidos dijo que ese avión estaba en aguas internacionales, que lo tumbaron en agua internacional y que se lo iba a cobrar a Cuba. Cuba le pidió la grabación satelital donde estaba ese avión y Estados Unidos nunca la presentó. Había que creerle porque ellos lo decían. Bueno, pues eso ya no es posible. Hay un GPS internacional, inmodificable y de uso obligatorio. Venezuela seguirá siendo el país grande del comandante Hugo Chávez, que dijo: no puedo botar el petróleo, pero necesito más maestros. Tengo que cambiar algunos barriles de petróleo por maestros. Y lamentablemente, ¿a quién le iba a pedir maestros? Al capitalismo, que no quiere maestros para que sus sociedades no estudien y no puedan analizar las mentiras electoreras. Tiene que pedírselo al socialismo, que sí cree en la educación. Cuba no está descuidada como Saddam Hussein ni como Muammar Gaddafi. Y Venezuela lo está demostrando tampoco. Quiero concluir con un tema que a propósito he dejado para un poco después, el Día del Trabajador. Como un granito de arena, a ver si algún día los trabajadores no tienen un solo día y los otros 365 sean de los explotadores. A ver si un día hablamos del trabajador todo el tiempo. La historia del Día del Trabajador es también la historia de la sangre derramada de los infelices. La lucha por rebajar a 8 horas un horario de 18 horas de trabajo. La lucha de la provocación del poder, que mandó a la policía de Chicago a lanzar una bomba contra ellos mismos, que mató a un pobre policía de Chicago.
y que luego culparon a los manifestantes que reclamaban el horario de las 8 horas para los trabajadores. Y 5 de esos manifestantes fueron asesinados y 3 condenados a cadena perpetua. En estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de pandemia mundial, se han descubierto muchas cosas. Se ha descubierto que el capitalismo no tiene médico. Los países socialistas que quedan sí tienen médico hasta para prestar. Se ha descubierto que un médico vale igual que un presidente de la República y más que todos sus ministros. Se ha descubierto que los trabajadores son los que mueven la economía. Mientras no se vuelva a trabajar, está la economía en peligro. Se ha descubierto que a la mayoría de los gobiernos le interesa la economía, no la vida de la gente. Se ha descubierto que en mi país, República Dominicana, tenemos un ministro de salud que no es un médico. ¿Por qué hay que no ser médico para estar hablando del éxito de las pruebas rápidas y que hemos aplicado 50,000 pruebas rápidas y no saber que las pruebas rápidas siempre te darán negativo si ya el paciente no tiene al menos 8 días con los síntomas del virus? Hay que no ser médico, hay que ser un funcionario cualquiera para echarle un boche a todo el que protesta por las compras amañadas. Pero bueno, honor y gloria a los trabajadores del mundo, especialmente, y aquí me perdonan los que me vean de otros países, saludar a un líder sindical que se nos fue la semana pasada. No esperó este último 1 de mayo. Francisco Antonio Santos, de la República Dominicana, se marchó a la eternidad. Desde hace más de 55 años, luchando contra los patronos abusadores. Yo no voy a decir que Francisco Antonio Santos fue el dirigente más serio, más honesto de las últimas décadas. Eso puede traer problemas, hasta con amigos. Pero sí quiero decir que según yo, Francisco Antonio Santos fue el último dirigente obrero con conciencia clara de clase. Con conciencia de clase. Luego podríamos hacer un programa especial para esa parte. Por Francisco Antonio Santos, por todos los trabajadores que luchan para ganarse su sustento con su esfuerzo propio. Concluyo con el canto a la Internacional. Las letras de Eugene Potier en el 1871. Letra y música de Pierre Dejeter en el 1888. Una de las tantas versiones de la Internacional, según los países, según la ideología más o menos socialista, según las traducciones en más de 150 países. Esta, si mal no he leído, es la composición original de la Internacional. Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la Internacional. Ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo Salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo esclavo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. La ley nos burla y el Estado oprime y sangra al productor.
nos da derechos irrisorios y no hay deberes del Señor. Basta ya de tutela odiosa, que la igualdad la ley ha de ser. No más deberes sin derecho, ningún derecho sin deber.